Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, te damos porque nos permites estar en tu casa, Señor. Gracias porque has puesto los medios, Dios mío, para que esto así sea. En esta mañana, Señor, en este momento, Dios mío, te pido que me uses como herramienta, Señor, para el mensaje que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Que abras nuestro corazón y nuestra mente, Dios mío, y que nos permitas, Señor, entender la palabra que tienes para cada uno de nosotros. Todo esto, Dios mío, te lo agradezco y te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Sin duda, hermanos, vivimos en un mundo que cada vez se parece más a una noche sin luna. La incredulidad y sobre todo el relativismo parecieran cubrir absolutamente todo. En sermones pasados escuchábamos cómo en otros lugares del mundo no se puede profesar la fe como nosotros lo hacemos aquí. Sin embargo, dentro de nuestro territorio nacional también existen muchas organizaciones o muchos lugares en donde no necesariamente existe esta parte de la libertad. Estaba yo leyendo en la semana que hay una zona en Michoacán en donde esta organización de la Luz del Mundo estaba o está generando un tipo de secta. Tuvieron una revisión y encontraron armas y cosas por el estilo, muy al estilo de lo que sucede en Estados Unidos, en nuestro país. Hemos estado muy al pendiente de los casos de jóvenes como en el CCH Sur, pero también en Puebla, pero también en otros lugares en donde todo este pensamiento relativo está permeando en nuestra sociedad. Y como le decía bien la hermana Margarita, pues precisamente en este mes vamos a retomar muchos de estos temas. Romanos 1, de los versículos 16 al 17, nos recuerda que el Evangelio es la luz que disipa las tinieblas. Este texto seguramente fue clave en la vida de Martín Lutero y en el nacimiento de la Reforma Protestante. Al leerlo, comprendemos que la justicia de Dios no es algo que lo condenaba, sino más bien una justicia que Dios da gratuitamente por medio de la fe en Cristo. Y vamos a ver, hermanos, 3 enseñanzas específicas en esta mañana. La primera de ellas es que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pablo afirma en esta porción de la palabra: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio no es un mensaje débil, sino la misma fuerza transformadora de Dios. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos actúa hoy para dar vida espiritual a los que en Él creen. Les voy a pedir, hermanos, que busquemos en nuestra Biblia Números 21, los versículos 8 y 9, por favor. Y quien lo tenga, nos comparta la palabra de Dios. Números 21, los versículos 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Gracias. Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, y los israelitas que miraban eran sanados. Así también, cuando el pecador mira a Cristo, la luz de su salvación ilumina su alma, exactamente de la misma manera. Hermanos, ¿alguno de ustedes ha sido parte de uno de estos recorridos que se dan en las zonas mineras? ¿Que haya bajado alguna mina? ¿No? Sí.
Es una sensación evidentemente diferente. Cuando uno baja a una mina, pues todo es oscuro, ¿no? Ya ahorita, pues obvio hay electricidad y así. Pero luego en algunos de estos parajes lo que hacen los guías es que apagan la luz. Y uno experimenta esta experiencia que tenían los mineros en ese entonces al tener una oscuridad completa. Es decir, no se ve ni siquiera porque pongas aquí tu mano, no la ves, es una oscuridad completa. En una ciudad europea del siglo XIX, un minero quedó atrapado bajo la tierra. Cuando finalmente fue rescatado, exclamó: pensé que nunca volvería a ver la luz del sol. Así es cuando estamos espiritualmente sin Cristo, en una cueva, ¿no? Sin luz, en completa oscuridad. Pero el Evangelio abre ese paso a la luz de la vida eterna. A veces es bastante complicado el que nosotros podamos ser esa luz dentro de la vida de las personas que están alrededor de nosotros, principalmente para los jóvenes, en un ambiente en donde si nos vamos hacia el tipo de actividades que se realizan, hacia el tipo de vida estudiantil que se tiene, hacia el tipo de vida que los jóvenes experimentan, fuera de casa, está bastante difícil la situación, y solo me gustaría llevarlos a esa visualización de cómo ellos están dentro de esta caverna, dentro de esta cueva sin luz. Salen de su casa y van hacia el transporte. ¿Qué peligros experimentan en el transporte, hermanos? Asaltos, ¿qué más? Accidentes, ¿no? Casi ver una pipa ahí, ¿no? Esta sensación de inseguridad, ¿no? Y si miran a su alrededor, teniendo todo esto que nosotros les decimos: abusado, ten cuidado, ¿no? Cuida tus cosas, ¿con qué sentimiento están dentro del transporte público? Miedo, temor. Y me fui al transporte público, pero tan solo en el trayecto de casa a escuela, ¿qué es lo que ellos observan? Violencia, inseguridad. Si nos vamos como a la parte muy, muy, muy difícil, ¿no? Pero ¿qué más observan? Rutina. ¿Qué tipo de rutina? Personas estresadas, yendo al mercado. A veces nosotros mismos vamos en el camino regañándolos, o otros papás regañando a sus hijos porque se les olvidó esto, no comieron, ¿no? Se te olvidó cosas de la mochila, ¿no? Llegan a la escuela y ¿qué tipo de ambiente tienen? Aburrido, bullying. Depende de la escuela, hermana, en realidad. ¿Qué le digo? Aún en las escuelas que tienen como ciertos filtros un poquito más fuertes, se encuentra exactamente lo mismo. ¿Y es groserías? ¿No? No, o sea, todo mundo tiene un nombre, pero todo mundo tiene un nombre en la escuela y es exactamente el mismo, ¿no? Independientemente de cómo te llames, niños, niñas, es el mismo tipo de ambiente. Cuando platican de sus cosas, ¿de qué platican? Pues de lo que ven en internet. De lo que ven en internet, en YouTube, en TikTok. ¿Y qué es eso que ellos ven en YouTube, internet, TikTok? ¿Videos de qué? Videos de violencia en algunos casos. Sexualidad. Retos virales. Excesos, videojuegos. ¿Qué más? ¿Del culto?
ese algoritmo no está en los celulares de nuestros niños y de nuestros adolescentes. ¿Qué más? Obvio, tal vez en el celular de mi hijo está, pero no en el celular de los 49 chicos que están conviviendo con él todos los días, o de los 16, o 17, o 9, u 8, porque mi escuela, pues es una escuela así, chiquitita que solo tiene 6 alumnos y mi hijo. O mi escuela es una escuela que tiene 60 alumnos, 59 más mi hijo. Es exactamente lo mismo. Y si nos vamos hacia la parte musical, ¿qué tipo de música escuchan nuestros niños, nuestros adolescentes? Tumbaos. ¿Qué más? Si tienen la oportunidad de hacer alguna actividad deportiva, donde hacen esa actividad deportiva, puede llegar a ser que no necesariamente su entrenador tenga como valores que les esté enseñando como no hacer trampas, ser honestos, ¿no? Por tan solo el hecho de ganar, puede ser que dentro del mismo círculo se haga trampa, haya deshonestidad. En algunos casos no, en algunos casos sí. Injusticias. Ese tipo de cosas son las cosas que nuestros niños, nuestros adolescentes están viendo todos los días. Y nosotros, del otro lado, solo tenemos algún tipo de momento donde nos sentamos con ellos a platicar, a la escuela de formación que dura 1 hora, la clase que dura, que les gusta, 45 minutos, contra todo este alimento que ellos revisan todos los días. Y entonces, hermanos, les pregunto, con este ambiente, ¿qué tan fácil, qué tan difícil es que ellos, como lo dice esta primera enseñanza, sean capaces de poder decir, vivir que el Evangelio es poder de Dios para salvación? Que desde su corazón, desde su palabra, puedan decirle a su amigo que le está diciendo, no seas chapulín, ¿no? Él la vio primero. Y se ríe Matías, ¿quién sabe por qué? No te pasa nada si pruebas esto. Les compartí a los hermanos en la clase de formación de la semana pasada que estuve en una conferencia en donde dicen que anteriormente, cuando nosotros éramos jóvenes, apenas ayer, antier, la razón por la cual nuestros amigos tenían este acercamiento hacia las drogas era por querer sentir algo diferente, ¿no? Si fumabas mota era porque querías como, no sé, dibujar algo diferente o construir música diferente y así, porque eso era lo que los grupos musicales hacían, ¿no? Si consumías otro tipo de droga, como la cocaína, era para acelerar tu corazón, acelerar tu vida, es decir, había un propósito. Actualmente los jóvenes, los niños, se acercan a ese mundo para pertenecer. Entonces, no es que estén buscando una experiencia diferente, más bien lo hacen porque necesitan pertenecer a ese grupo. Entonces es un poco más complicado, porque el alimento que nosotros les estamos dando no necesariamente les está ayudando como para poder discernir entre qué es esa palabra que puedo compartir con mi amigo, con mi clase, o de qué manera puedo yo ser diferente dentro de un ambiente que no me lo permite. Y es una lucha constante, es una lucha que necesitamos estar conscientes para poder ayudarles a entender que dentro de esta mina, dentro de esta caverna en donde pareciera que no hay luz, en realidad existe esa luz. ¿Fácil o complicado, hermanos? Difícil, pero no imposible. Difícil, pero entre más conscientes estemos de cuál es ese
¿Cuál es esa comisión? ¿Cuál es esa responsabilidad que nosotros como hermanos tenemos para con los niños, para con los adolescentes? Muchísimo más viable sería el poder compartir esa palabra con ellos. Y no necesariamente hablo que necesariamente nosotros tengamos solo la responsabilidad de nuestros hijos. Tenemos la responsabilidad de cada uno de los niños, de cada uno de los jóvenes que forma parte de nuestra iglesia, por lo menos. Sea mi hijo, no sea mi hijo, le hable, no le hable, esa es la parte que a nosotros nos corresponde. ¿Por qué? Porque allá afuera, hermanos, el que les vende droga no se limita a decir, si le hablo, si lo conozco o no lo conozco. No, va y le habla de cosas afines. Va y le habla de videojuegos, va y le habla de música, va y le habla de chicas, va y le habla de chicos. ¿Por qué? Porque necesita generar esa empatía, necesita generar esa confianza. Y nosotros en la iglesia no podemos ser ajenos a ellos, sino todo lo contrario. No es, sí, pues es el que toca la batería. Sí, lo ubico. Pero jamás me he acercado con él a hablarle, a decirle, oye, ¿cómo estás? Tan solo ese pequeño detalle. Sí, pues sí, él sí lo veo porque a veces va, a veces no va, pero no sé ni cómo se llama, no sé ni qué le interesa, no sé ni qué le gusta jugar. Necesitamos tomar esa responsabilidad de poderlos cobijar para poderles ayudar a entender que fuera de este lugar son luz. Porque el Espíritu Santo está dentro de ellos y son salvos gracias a la gracia de Dios. Nuestra segunda enseñanza, hermanos, que tenemos en estos 2 versículos es que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pablo continúa diciendo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esto significa que la justicia no se obtiene por obras, sino que se recibe por medio de la fe en Jesucristo. Lutero también descubrió que la justicia de Dios no es un estándar imposible, no es algo que me tenga que ganar, más bien es un regalo que se recibe en el momento en el que yo creo. La justificación por la fe es o fue el corazón de la reforma, en conjunto con otros pilares, solo la Escritura, solo por gracia, solo Cristo. En este mensaje se vuelve a colocar a Cristo en el centro de la fe. Somos salvos no por las cosas buenas que hacemos, somos salvos por la gracia de Dios. Y la salvación no la perdemos, porque es algo por lo cual nuestro Padre murió en la cruz. Si vamos a Génesis 15, el versículo 6, si alguien lo puede buscar y leer, Génesis 15, el versículo 6, por favor. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Estamos hablando de Abraham. Abraham fue justificado por fe mucho antes de la ley. Su confianza en la promesa de Dios le fue contada por justicia. Así también nosotros, al confiar en Cristo, recibimos su justicia perfecta. La verdadera libertad, hermanos, está en saber que lo puedes hacer, pero que no lo haces porque no te conviene, porque eso no edifica tu vida. No está en no lo hago para no portarme mal. No lo hago porque no lo puedo hacer, sino más bien porque entiendes o porque entendemos que eso no edifica nuestra vida. Para un joven es muy sencillo escuchar cualquier tipo de música. Esa es la libertad que nosotros tenemos. Nuestra libertad es ver cualquier serie de Netflix. Nuestra libertad es
a escuchar cualquier tipo de música, ir a cualquier tipo de lugar. Pero la verdadera libertad está en la decisión que uno toma de hacerlo o no hacerlo, porque edifica o no mi vida. Estaba yo hace como un mes, creo, intentando, porque la verdad no lo logré, intentando ver la serie de Netflix de Dahmer. No sé si lo ubiquen, hermanos. Es un asesino serial de Estados Unidos, que radicaba en Estados Unidos, que básicamente mató, violó a muchísima gente. Hay otra serie que se llama Monster, que está relacionada con él. Jeffrey Dahmer se llama. Y es una serie muy cruda, es muy difícil de ver, porque él solo no era asesino serial, sino también era homosexual. Entonces, es una serie muy difícil de ver. Sin embargo, ¿por qué la vi? Porque él al final fue hallado culpable, lo metieron a la cárcel, pero mes y medio antes de su muerte hay testimonio de que él creyó en Dios. Y entonces tuvo un reavivamiento de su vida, ¿no? Al final lo mataron dentro de la cárcel. Y yo lo estaba leyendo e imaginándome a ese ser crucificado junto con nuestro Señor Jesucristo, que segundos antes de morir él creyó en Dios, sin importar lo que había hecho. En realidad no podemos o no tenemos esa información en la palabra de Dios que dice qué es lo que él creyó. Pero también yo lo veía en la palabra de Dios con Pablo. ¿Qué hizo Pablo antes? Perseguía, mataba, era un asesino. Y cuando yo leía esta parte o hacía esta referencia e intentaba ver este documental, no hay mucha diferencia entre una persona y la otra. Nosotros hablamos de Pablo como esa persona redimida. Y hago esta comparación o esta disociación porque al final eso me generaba a mí duda, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podemos pensar en que podemos generar juicios sobre una persona cuando evidentemente no podemos? Hablamos de Pablo y hablamos como ese hermano que en realidad le agradecemos muchísimo todo lo que escribió, ¿no? Y hablamos de esa persona con esa fe tan fuerte, que estando en la cárcel, él seguía creyendo y seguía leyendo y seguía escribiendo porque confiaba en Dios. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esos testimoniales que encontramos en la palabra de Dios, que vemos alrededor de nosotros, son cosas que no debemos de olvidar para poder discernir entre lo que estamos haciendo y lo que debemos de hacer. Y finalmente, hermanos, en esta tercera enseñanza que se encuentra en esta palabra, la luz del Evangelio transforma y envía. Pablo cita: mas el justo por la fe vivirá. La fe no solo nos salva, sino que nos impulsa a vivir en obediencia y misión. La luz que nos alcanza debe reflejarse en nuestras vidas. Hay una historia que habla de que un niño en una aldea remota recibió una lámpara como regalo. Y entonces cada noche encendía la luz y su casa se llenaba de personas que querían ver. Hay muchas comunidades que están acostumbradas a que no haya luz. Entonces llegan las 6, las 7 de la noche y pues para ellos es muy común, ¿no? Ya no hay luz, listo, se acabó.
¿Qué pasa con nosotros que estamos acostumbrados a que son las 3 de la mañana, aprietas un botoncito y hay luz? Si estamos en un contexto así, pues es una situación muy diferente, ¿verdad? Cada noche este pequeño niño encendía la luz y su casa se llenaba de personas que querían ver. El Evangelio es esa luz, no la guardamos, la compartimos para que otros vean a Cristo. Estando absorto mucho en problemas, en situaciones durante toda la semana, el día de ayer yo recibí un mensaje que me decía: tus tíos están bien, gracias a Dios. Ok, pues qué bueno, ¿no? Pero en el contexto de estar tan metido a veces en las problemáticas personales, dejamos de ver las necesidades de los demás. Mis tíos viven en Poza Rica, Veracruz. Como ustedes saben, pues tenemos huracanes en este momento por todos lados. Y la vivienda de uno de ellos, todo su primer piso se llenó de agua. Es pérdida total, ¿no? Esa luz de ese niño que se enciende para que los demás puedan ver, esa luz del Evangelio que tenemos cada uno de nosotros para que los demás puedan ver, no debe de estar apagada dentro de nosotros. Más bien, no podemos ser egoístas, no podemos no ver las cosas, las necesidades de los demás. Como iglesia, como hermanos, debemos de apoyar. Y a veces las decisiones o las actividades que como iglesia hacemos son bonitas, pero no son suficientes. No podemos dejar de orar, no podemos dejar de ver que la bendición que nosotros tenemos debe de ser compartida. Gracias a Dios estamos en un lugar en donde llueve, donde se inunda, donde hay tráfico. Pero difícilmente nos hemos tenido esa situación de, se está metiendo el agua a mi casa. Yo platicaba con algunas personas de mi trabajo que viven más en la zona de Ixtapalapa y no sé, nunca he estado en esas situaciones, gracias a Dios, pero ellos me platicaban que ponen sacos, ¿no? con arena y así, para evitar que el agua entre a los hogares, ¿no? Entonces en la parte de afuera ponen los sacos y el agua corre, ¿no? Haciendo como un pequeño río. Pero ¿qué pasa cuando el agua está saliendo del excusado dentro de tu casa? El sistema ya no se da abasto para poder sacar todo el agua. Entonces en esas coladeras empieza a salir. Cuando sale de adentro de tu excusado que tienes en planta baja, ¿qué puedes hacer? Lo que hacen ellos, agarrar cubetas e intentar sacar el agua, pero llega un momento en donde es imposible darse abasto con todo el agua que llega a salir de un excusado. Y es en donde pierden su refri, pierden absolutamente todo. Y a veces nosotros tenemos esa luz, como ese niño, y la escondemos. Tenemos esa luz y la ponemos en un lugar para que me dé o para que alumbre la necesidad que yo tengo. Y tal vez porque quiero mucho a mi hijo, lo traigo a esa luz y le enseño esa luz. Y tal vez porque quiero mucho a mi papá, pues traigo esa luz, traigo a mi papá y le enseño esa luz, pero no a los demás. Y me regreso a un inicio. Nuestros niños y nuestros jóvenes tienen esa pequeña llama que a veces tiende a apagarse, más que a resplandecer. Tiende a apagarse cuando están afuera y entonces empiezan ellos a vivir toda esta serie de cosas que ya platicamos.
Nosotros tenemos esa luz que a veces tiende a apagarse cuando estamos herméticos en nuestros problemas y no logramos ver las necesidades que existen afuera. No podemos ser ese ser egoísta que solo busca mi propio bien, mi propio bienestar y pensar que está bien el solo orar por alguien más. Necesitamos recordar que esa luz, ese evangelio que nosotros tenemos, Dios nos pide compartirlo. Dios nos pide abrirlo. Dios nos pide ser esa luz. La Reforma Protestante nos recuerda que el justo vive por la fe. Esa fe nos conecta con la luz de Cristo. Una luz que ninguna oscuridad puede apagar. En medio de un mundo que vive en tinieblas, Dios nos llama a ser portadores de la luz. Recordemos, hermanos, las palabras de Jesús en Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros necesita brillar con justicia, el amor y la verdad de Cristo. Dios les bendiga, hermanos.